Bendiciones con todos. Tema 45 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en Génesis y hoy vamos a hablar de los eventos que afectaron a la descendencia de Adán. Y leemos Génesis capítulo 5, versículos 3 y 4 que dice lo siguiente. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Ahora, en el tema anterior vimos cómo el mismo día en que Adán fue creado, se celebró su boda y que perdió la imagen de Dios al introducir el pecado en el mundo. Ahora veremos cómo estos eventos afectaron a su descendencia y al resto de su vida, porque aunque tuvo una larga vida para nuestros estándares, él al final murió por su pecado. Como vimos en el versículo 1, Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios y fue llamado hijo de Dios. Fue bendecido por Dios con la procreación para que se asegurara la transferencia de la imagen divina a sus descendientes. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 dicen: Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Pero todo esto cambió con el pecado original cuando Adán comió del fruto prohibido, desobedeciendo el mandato de Dios. Y aunque Adán no murió físicamente, separación del cuerpo y del alma, el día en que comió la fruta prohibida, sí murió espiritualmente, que es la separación entre Dios y el hombre por el pecado. Y ese mismo día inició el proceso de su muerte física. Es decir, Adán se convirtió en un mortal. El pecado es como una enfermedad que eventualmente nos va a matar o nos va matando lentamente. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. En ese momento, Adán perdió la imagen de Dios y su naturaleza fue corrompida, por lo que, debido a que se convirtió en un padre carnal con una naturaleza pecaminosa, ya no pudo transmitir a su descendencia la imagen de Dios, porque fue algo que él ya había perdido. Así que solo les heredó su misma naturaleza carnal. Tal y como Caín, Abel y Set fueron concebidos con la imagen pecaminosa, contaminada, frágil, miserable y mortal de su padre. Toda la humanidad hasta el día de hoy ha heredado la misma imagen de Adán desde nuestro nacimiento. El libro de Job, capítulo 14, versículos 4 y 5 dice: ¿Quién podrá sacar pureza de una persona impura? Nadie. Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. A esto se refería Jesús cuando le explicaba a Nicodemo que como nacemos con la imagen de Adán, la única forma es la que podemos alcanzar la imagen de Dios es volviendo a nacer. Jesús estaba sorprendido de que este maestro fariseo judío no conociera el significado de este versículo de Génesis tan importante para alcanzar el reino de Dios. Sí, leamos. Juan 3, capítulo 3, versículos 6 y 7 dice: El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. Y el versículo 10 dice: Jesús le contestó: tú eres
un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? No entendía que había que nacer de nuevo para recuperar la parte espiritual. Eso es muy interesante. Por eso le animamos en cada video que acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Así que hoy no podemos decir que nacemos a la imagen de Dios. Más bien, todos los seres humanos heredamos la imagen de Adán en alma y cuerpo. Salmos capítulo 51, versículo 5 dice: pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Por otro lado, en la encarnación de Jesús, el último Adán, el Señor se aseguró de que Él naciera con la imagen de Dios, libre de pecado hasta su muerte, para que pudiera ser nuestro sustituto y pagar con su preciosa sangre el precio de nuestros pecados, como dice 1 Corintios 6:20, lo que nos librará de la muerte espiritual o lo que se llama la segunda muerte. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Jesús le respondió en Mateo 3, del 3 al 6, te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu. Y esa es la gran verdad. Por eso predicamos a las personas, nazca de nuevo, busque a Cristo, entregue su corazón a Cristo. Y depende de cada uno de nosotros que en esta vida física nos revestimos de la imagen, ¿sí?, de Cristo, para sacar la imagen con la que nacimos de Adán, de nuestros padres. Porque nuestra naturaleza pecaminosa está muerta espiritualmente, porque somos pecadores separados de Dios. Y la única forma de volver a reunirnos con Dios es volviendo a nacer antes de que ocurra nuestra muerte física. De lo contrario, nuestra muerte espiritual se convertirá en permanente, es decir, estar eternamente separados de Dios. Esta es la consecuencia final del pecado, llamada la segunda muerte, para los pecadores que no se arrepienten. ¿Qué les parece? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Y Apocalipsis capítulo 2, versículo 11 dice: todo el que tenga oídos para oír, oiga. Debe escuchar lo que el Espíritu dice y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. La buena noticia del Evangelio de Jesucristo es que aquellos que nacen del último Adán, Jesucristo, escaparán de las garras de la muerte y tendrán la vida eterna. El apóstol Pablo nos habla acerca de este proceso para volver a nacer. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 dice: así como todos mueren porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida eterna. Y 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 al 49 dice: las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo.
Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestial son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Por otro lado, Set nació no a la imagen de Dios, pero a la imagen carnal de Adán, sí. Y sus descendientes de la misma forma heredarán la imagen de Adán. Pero Dios, por su gracia, nos permite que recobremos la imagen de Dios por la fe en la semilla que es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y Dios volverá a devolvernos la imagen y semejanza en Él a través de la palabra. Gálatas capítulo 4, versículo 19 dice: Oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto para ustedes, y según hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Y segunda de los Corintios capítulo 5, versículos 17 y 19 dice: Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Y todo esto proviene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. ¿Qué les parece? Ahora veamos el siguiente versículo de Génesis, el 4. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Hay varias teorías acerca de la longevidad de las personas antes del diluvio. Entre ellas está que la comida que pudo tener miles de veces más nutrientes que el alimento que tenemos hoy en día, ya que después del diluvio la tierra se deterioró enormemente, al punto de que Dios nos permitió el cambio de una dieta vegetariana a una omnívora. Sin embargo, hay poca evidencia de que los vegetarianos logren una longevidad superior a la que aquellos que consumen carne. Está también la teoría de altos niveles de oxígeno y una mayor presión atmosférica. Pero, aunque los resultados para curación y eliminación de enfermedades mejoran en algunos casos, empeoran nuestra salud en general, causando problemas de intoxicación de oxígeno al aumentar los radicales libres que producen oxidación, porque el oxígeno es sumamente reactivo en nuestro cuerpo. También está la teoría de que la atmósfera antediluviana debió haber protegido a los habitantes de las radiaciones solares. Pero si las condiciones ambientales antes del diluvio hubieran sido la causa de las grandes longevidades, no explican cómo es que Noé vivió 350 años después del diluvio. Así que, si el ambiente no fue el principal factor, queda la teoría de la genética que tuviera menores mutaciones o defectos, la que permitió a estas personas el vivir por cientos de años. Lo que haya sido es un misterio en las escrituras que no esclarecen, dejando todo al control del Señor, quien en su gracia le permitió para sus propios propósitos largas vidas de casi 1 milenio a los primeros descendientes de Adán. Génesis capítulo 6, versículo 3 dice: Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. El futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Por causa del pecado, Dios acortó la vida. Lo dice claramente la palabra. Ahora, la frase que tuvo otros hijos: Adán pudo llegar a conocer sus descendientes hasta Lamet, la 9ª generación. El único que no conoció fue a Noé, quien nació 126 años después de su muerte. De acuerdo al historiador judío Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judías, Adán tuvo 56 hijos
33 hijos y 23 hijas, lo que resuelve la pregunta de dónde venía la esposa de Caín, que vimos en Génesis capítulo 4, ¿se acuerdan? Pero en la realidad, las escrituras no especifican cuántos hijos tuvieron Adán y Eva. Solo sabemos que, por la bendición del Señor, Adán tuvo una descendencia muy prolífera. Tampoco conocemos los nombres de los otros hijos e hijas de Adán, porque el autor solo quiere mostrarnos la descendencia que heredó la bendición de Adán a Noé. Génesis, Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice: Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Ahora, el versículo 5 de Génesis dice: Adán vivió 930 años y después murió. Un punto de vista que podemos considerar cuando Dios le dijo a Adán que no comiera del fruto del árbol prohibido porque moriría. Génesis capítulo 2, versículo 17. Y que no murió físicamente en ese instante, es que en la misericordia y en los planes de salvación de Dios para Adán y toda la humanidad está la definición del tiempo del Señor que nos explica el apóstol Pedro, ya que para el Señor un día es como 1000 años, por lo que Adán murió a los 930 años. Es el indicativo de que él murió en el mismo día que comió el fruto prohibido, probando la veracidad de la advertencia de Dios y el castigo impuesto por el pecado a causa de la rebelión o la rebeldía de Adán. Y al mismo tiempo, Adán tuvo la descendencia necesaria para que la semilla de la mujer nos salvara a todos del pecado y de la muerte. Vea lo increíblemente perfecto que son los planes del Señor. Según de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice: Pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Porque Él es eterno. Él no tiene edad, no tiene ni principio ni fin. Y dice la frase: y después murió. El propósito de señalar 8 veces esta frase en este capítulo muestra la magnitud de la ira de Dios en contra del pecado que merece la pena de muerte y que se extendió a toda la raza humana que está bajo condenada de la muerte por la desobediencia de nuestros primeros padres. Porque todos los pecadores están en Adán, independientemente de que la persona sea buena o mala. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14 dice: Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Todo lo explica con detalle la palabra de Dios. Ella no deja cabos sueltos, por si acaso. La consecuencia del pecado es la muerte. Y en este capítulo nos queda claro que pecado y muerte se perpetuaron a todas las generaciones, por lo que podemos concluir cuando escuchamos que Adán murió, que él era un pecador. Si Set murió, entonces Set era un pecador. Y lo mismo ocurrió con toda la humanidad, desde los bebés hasta los adultos que somos pecadores. Por lo tanto, la paga del pecado es la muerte física. Cristo es el antídoto en contra del legado de Adán, en contra del pecado. A diferencia de la desobediencia de Adán en el jardín del Edén, la triunfal obediencia de Jesús en el jardín del Getsemaní nos permite disfrutar de la vida a través del sacrificio de la sangre que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Además, tenemos la promesa de que el
que el último enemigo que será destruido es la muerte. Sí, 1 Corintios capítulo 15, versículo 25-26 dice, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Para ir concluyendo este tema de este video, les dejamos con los planes de aliento del apóstol Pablo acerca de cómo el pecado y la muerte van a ser derrotados y nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos inmortales. Esto es increíble. Ponga el asunto esta lectura bíblica, que la encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 53 al 57. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá lo siguiente. La siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria, oh muerte. ¿Dónde está tu victoria, oh muerte? ¿Dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Qué maravillosa esta palabra, ¿no es cierto? Ahora dice, yo quiero volver a la vida espiritual porque nací con una naturaleza pecaminosa que heredé de Adán, de Eva y Adán. Sí, lo que tiene que hacer es reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Lo que tiene que hacer es entregarle su corazón y vida a Él para que vuelva a la vida espiritual y pueda comunicarse ahora con Dios. ¿Sí? Y ahora camine hacia la vida eterna. Nosotros, como en cada video, le presentamos lo que hemos llamado la oración de fe. Es la oración para aceptar a Cristo. Claro que usted puede hacerla con sus propias palabras, pero aquí hay una ayuda, ¿no? Una ayuda. Y queremos que usted se convierta en un verdadero hijo de Dios. Muchos dicen, yo soy hijo de Dios. No sé si le habrán entregado su corazón y vida al Señor. Repita la oración con todo su corazón que dice así. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Es lo mejor que usted ha hecho en toda su vida. Es la mejor decisión que ha tomado. Ahora, para sostenerse en Cristo, usted venga todos los días a meditar en la palabra. Todos los días. De aparte un tiempo en la mañana, en la tarde, en la noche, para meditar en la palabra de Dios. Deje que esa palabra de Dios le enseñe. Si no entiende algo, pídale al Espíritu Santo que le ayude a entender. ¿Sí? Y busque obedecer, busque aplicar esa palabra de Dios. Y una vez que la ha aplicado a su vida, dedíquela también. Otros necesitan saber estas maravillosas verdades. Ore, converse con el Señor. Él le va a escuchar y usted va a saber la respuesta de Él. Cántele alabanzas porque Él es el Dios de dioses, Rey de reyes y ha hecho todo maravilloso y nos ha salvado también. Y le invitamos a la iglesia. En la iglesia hay espacio para usted y su familia, para que juntos sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra maravillosa. Tu palabra fuente de vida. Tu palabra que nos explica con detalle que el hombre pecó, que el hombre murió espiritualmente, pero tan grande es tu amor que diste desde el mismo momento que el hombre cayó, tú buscaste una solución. Y la mejor solución fue entregar a tu unigénito Hijo para que muriera en la cruz para salvarnos, Señor. Por eso te pedimos que el Espíritu Santo tome los corazones de las personas y reconozcan a Cristo como Señor y Salvador. Que esta palabra germine, que esta palabra traiga su cosecha, que esta palabra traiga un cambio para gloria de tu nombre
y para testimonio del mundo, Señor. Te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, y en el nombre del Señor Jesucristo decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros. Otros necesitan saber estas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.